El motor del coche tosió una última vez antes de morir al borde de la carretera rural. Isabel Navarro cerró los ojos con fuerza, respiró hondo y se dejó caer contra el volante. En el asiento trasero, su hija Luz, de 5 años, apretaba su muñeca de trapo contra el pecho con expresión asustada. «Lo siento, mi vida», susurró Isabel, intentando que no se notara el temblor en su voz. Ya casi llegamos. La carretera secundaria serpenteaba entre colinas cubiertas de viñedos con la tierra roja, y los brotes de uva apenas despuntando bajo el sol de primavera. La Rioja les daba la bienvenida con un cielo limpio, pero en el corazón de Isabel solo había nubes. Su blusa estaba pegada a la piel por el sudor y el miedo, y la aguja del combustible hacía tiempo que coqueteaba con la E de vacío. El cartel de madera al borde del camino parecía sacado de otra época. Finca Alarcón, Estia 1894. Justo debajo colgaba un aviso escrito a mano. Se necesita ayudante para viñedo. Alojamiento incluido. Incorporación inmediata. Isabel sintió que se le apretaba el pecho. Había visto aquel anuncio en una publicación local en Burgos, pero no esperaba que aún siguiera colgado. Salió del coche con un suspiro y ayudó a Luz a bajar. La pequeña no dijo nada, simplemente se agarró al cuello de su madre con una confianza absoluta. Isabel la sostuvo con fuerza como si eso pudiera protegerlas de todo. «Vamos a intentarlo una vez más», murmuró. «Por ti, por nosotras». Caminaron por el sendero de grava que conducía a la casa principal. A cada paso el sonido de sus botas se mezclaba con el murmullo suave del viento entre las cepas. Isabel recordaba el aroma del campo, de la tierra cálida y la fruta en crecimiento. Le trajo a la memoria una infancia que parecía lejana, los veranos en la casa de su abuela, las risas en la cocina, el olor del mosto en fermentación. La casona de la finca se alzaba al final del camino imponente, pero desgastada, con muros encalados y persianas de madera envejecidas. La hiedra trepaba por las esquinas como si se negara a soltar aquel lugar. Isabel se detuvo al pie de los escalones y tragó saliva. Antes de que pudiera tocar la puerta, se abrió. Un hombre alto, de rostro serio y ojos oscuros, la miró con cautela. Su cabello tenía mechones de gris en las sienes y vestía una camisa de lino arremangada. No parecía sorprendido, más bien cansado. Sí preguntó con voz grave. «Buenas tardes. He venido por el anuncio del trabajo», dijo Isabel, sujetando a Luz con más fuerza. «Me llamo Isabel Navarro. Esta es mi hija Luz. Venimos de Burgos». Él bajó la mirada hacia la niña y luego la volvió a subir, examinando a Isabel como si evaluara más que sus palabras. «¿Usted quiere trabajar en la viña?», preguntó con escepticismo. «Sí, señor. He trabajado en explotaciones más pequeñas. Aprendo rápido. No tengo miedo al trabajo duro. Y no pedimos mucho, solo un sitio donde dormir y algo de comer. Puedo ayudar en lo que sea». El silencio se alargó. Entonces, desde detrás del hombre, apareció una mujer mayor, delgada, con moño gris y delantal de cocina. Llevaba un trapo en la mano y una mirada que mezclaba curiosidad con cierta desconfianza. «Soy Pilar», dijo ella, «encargada de la casa. ¿Has traído una niña?» «Siempre está conmigo», respondió Isabel. «Es tranquila, no molesta. Tiene 5 años y sabe estarse callada cuando se necesita». El hombre entrecerró los ojos. Estaba a punto de cerrar la puerta. Isabel lo notó. Sintió la garganta apretada. Otra puerta más que se cerraría. Otra vez rechazada. Pero entonces el hombre habló. «Me llamo Mateo Alarcón. Puedes quedaros una semana. Dormirás en la antigua casita del capataz al fondo de la finca. Trabajo empieza mañana al amanecer. No rompas nada». Isabel sintió que el aire volvía a sus pulmones. Asintió rápido, conteniendo las lágrimas. «Gracias. De verdad, gracias». Luz, aún en brazos, olfateó el aire y dijo con voz suave. «Aquí huele a fruta. Nos gusta». Mateo levantó una ceja sorprendido. Luego dio un paso atrás y murmuró. «Pilar, enséñales la casita.
La casita era humilde, una habitación con 2 camas, una mesa de madera, un fregadero antiguo y un pequeño baño. Había polvo, sí, pero también techo. Tenía una ventana con vistas a los viñedos. Aquella noche, Isabel se sentó en la cama mientras Luz dormía abrazada a su muñeca. Miró a su alrededor y pensó: no es mucho, pero es algo. Y si esto es el comienzo de algo mejor, entonces ha valido la pena. A través del cristal de la ventana las vides se mecían suavemente bajo la brisa. Desde la casa principal, Mateo observaba la luz tenue de la casita desde su despacho. No sabía por qué no había dicho que no. Solo sabía que la voz de la niña seguía resonando en su mente como un eco lejano y dulce. Y por primera vez en mucho tiempo no le pareció una molestia. El primer rayo de sol aún no había tocado del todo las copas de los viñedos, cuando Isabel se levantó de la cama estirándose con dificultad. Su espalda protestaba por la dureza del colchón, pero su mente estaba despierta. No era día para quejarse, era día de demostrar que merecía quedarse. Luz seguía dormida abrazada a su muñeca de trapo y con el cabello revuelto sobre la almohada. Isabel la observó un momento, le dejó un beso en la frente y salió con paso silencioso. Fuera el aire olía a tierra húmeda y a promesas. La finca estaba en calma, apenas perturbada por los cantos de los mirlos. A lo lejos vio una figura moviéndose entre las hileras de viñas, un hombre robusto de pelo canoso y piel curtida con un bastón de madera colgado del cinto. «Tú debes de ser la nueva», gruñó él sin mirarla directamente. «Me llamo Rafael, encargado del viñedo. No me gustan las tonterías ni las excusas». «Buenos días, Rafael. Estoy lista para trabajar», dijo ella firme pero cordial. Él la miró de reojo notando sus manos finas y la blusa gastada pero limpia. No dijo nada, solo le tendió un par de guantes de cuero y señaló una de las hileras. «Empieza por allí. Corta los brotes secos, revisa que no haya hongos. Usa las tijeras con cabeza. Si dudas, no cortes». Isabel asintió, se colocó los guantes y se arremangó la blusa. Pronto sus manos ya estaban entre las ramas tanteando la madera, examinando las hojas, tratando de encontrar el ritmo correcto. Al principio era torpe, las viñas parecían resistirse a sus dedos. Pero poco a poco su respiración se acompasó al trabajo. Corte, saca, avanza, respira. Pasada una hora su camisa estaba empapada y la espalda le dolía, pero no se detenía. Rafael, desde unos metros más allá, la observaba sin decir palabra. De vez en cuando soltaba un demasiado alto o un más cerca del nudo, pero nada más. Entonces, una vocecita rompió la rutina. «¡Mamá!». Isabel se giró de golpe. Luz venía corriendo entre las hileras descalza con la muñeca en una mano y el pelo alborotado. Isabel sintió que se le encogía el corazón. «Luz, te dije que te quedaras en la casita. Quería ver las uvas», dijo la niña con un puchero. Rafael bufó y levantó las cejas. «Es que esto va a ser un parvulario ahora». Antes de que Isabel pudiera disculparse, una sombra apareció al final del sendero. Era Mateo. Llevaba una camisa azul arremangada y el rostro tenso. «¿Qué hace aquí la niña?», preguntó mirando a Isabel con tono firme. «Lo siento», dijo ella tomando a Luz en brazos. Se despertó sola. «Voy a llevarla de vuelta ahora mismo». Pero Mateo no respondió de inmediato. Observó a Luz con detenimiento. La pequeña se aferraba al cuello de su madre sin miedo, como si supiera que en sus brazos nada malo podía pasar. Mateo soltó un suspiro. «Pilar puede traerle una manta y dejarle un rincón en la sombra cerca del seto. Que se quede. Pero sin correr, ¿eh?». Isabel parpadeó sorprendida. «¿De verdad no lo hago por ti?», dijo él dándose media vuelta. «Lo hago por ella». Rafael se rascó la nuca con gesto de resignación y murmuró: «No esperes ese tipo de compasión 2 veces, muchacha». A media mañana el calor ya se dejaba sentir con fuerza. Isabel tenía las manos llenas de arañazos y tierra bajo las uñas. Su espalda crujía a cada movimiento, pero seguía trabajando con disciplina.
De vez en cuando miraba hacia el rincón donde Luz jugaba sentada en una manta bajo la sombra de una parra vieja. A su lado, el perro grande de la finca, un pastor mastín llamado Tolo, se había tumbado como guardián silencioso. Poco antes del descanso, ocurrió lo inevitable. Isabel tropezó con una raíz al agacharse y se golpeó la rodilla contra un tronco bajo. El dolor fue agudo y repentino. Intentó disimular, pero Rafael lo notó. «Te has hecho daño, no es nada». «Sigo». «Si no puedes mantenerte de pie, no sirves aquí», dijo él, pero sin dureza. Ella se obligó a incorporarse mordiéndose el labio. «Estoy bien». «¿De verdad?» Rafael no insistió, pero cuando se giró para seguir podando, dejó caer disimuladamente un trapo limpio a su lado. «Para la rodilla. Úsalo. Y no lo digas a nadie». Isabel lo recogió con una media sonrisa agradecida. Aquel gesto valía más que 1000 palabras. Al mediodía, cuando Pilar llamó a todos a comer, Isabel y Luz se sentaron en un banco bajo los árboles junto al resto de los jornaleros. Había pan con tomate, tortilla, chorizo, aceitunas y uvas frescas. Nada lujoso, pero para Isabel sabía a gloria. Mateo apareció poco después con un cuaderno bajo el brazo y expresión cansada. Se sentó a cierta distancia, pero sus ojos se posaban una y otra vez en Luz, que reía mientras le daba de comer a Tolo trocitos de pan. «Está bien criada», dijo Pilar en voz baja acercándose a Isabel. «Se nota que la niña es lo primero para ti. Es todo lo que tengo», respondió Isabel sin mirar a nadie. «A veces eso basta», contestó Pilar, y le pasó una servilleta limpia. Esa tarde, después del trabajo, Isabel fue invitada por Mateo a conocer el pequeño lagar donde se prensaban las uvas para los vinos artesanales. El lugar olía a madera húmeda y fermento. Una máquina antigua dormía en el centro cubierta por una lona. «Este sitio apenas se usa», dijo él. Pero fue el corazón de la finca hace generaciones. Isabel lo miró con respeto genuino. «¿Y por qué dejó de usarse?» Mateo tardó en responder. «Porque hubo años en que nadie quiso quedarse a luchar por esta tierra». Ella acarició la superficie de la prensa con la yema de los dedos. «A veces hay que volver a empezar desde lo viejo». Mateo la miró, no con desconfianza, sino como quien empieza a ver algo que no esperaba encontrar. Y en silencio, sin decirlo, ambos supieron que aquella tierra herida y olvidada aún podía dar fruto. El segundo amanecer en la finca trajo consigo una bruma ligera que flotaba sobre las viñas como un velo antiguo. Isabel, con los músculos aún resentidos de la jornada anterior, se levantó sin quejarse, lista para enfrentar otro día de trabajo. Luz aún dormía cuando ella salió acurrucada entre las mantas, con la muñeca apretada entre los brazos. Pilar había dejado pan con aceite en un plato sobre la mesa y una nota escrita con letra firme. «Hoy toca limpieza cerca del cobertizo de los aperos. Lleva guantes. P». Isabel sonrió. Aquel detalle, aunque mínimo, le dio la sensación de pertenecer al menos un poco. Cruzó el patio de grava y caminó hacia la zona donde Rafael ya movía cajas de madera y herramientas oxidadas. Le indicó un rincón cubierto de maleza y ramas secas. «Ahí abajo hay una trampilla», dijo él sin levantar mucho la voz. «Debe ser del viejo sótano. Hace años que nadie baja. Si puedes despejarlo, mejor». «Pero con cuidado, ¿las maderas están podridas?» «¿Qué se guardaba allí?», preguntó Isabel recogiendo una horca para mover los restos. «¿Vino? ¿O recuerdos? ¿O fantasmas?» «¿Qué sé yo?», respondió Rafael encogiéndose de hombros. El trabajo fue lento. A medida que apartaba ramas y piedras, Isabel comenzó a vislumbrar una tapa de madera gruesa oscurecida por el tiempo y cubierta de líquenes. Tiró con fuerza y logró abrirla con un chirrido. El olor que brotó de las profundidades era una mezcla de humedad, polvo y algo más. Algo que olía a historia. Una escalera de piedra descendía en espiral hacia la oscuridad. Dudó unos segundos. Luego bajó dejando la trampilla entreabierta para que entrara algo de luz. El aire estaba fresco, cargado de tierra mojada y madera envejecida.
A cada paso, los ecos de sus botas retumbaban entre las paredes de piedra. Al llegar al fondo, Isabel se encontró en una pequeña cámara abovedada. El techo era bajo, y las paredes estaban cubiertas de estanterías vacías. Solo una lámpara de gas colgaba de un gancho rota y cubierta de telarañas. En una esquina entre cajas abandonadas, algo llamó su atención: un libro de tapas de cuero rojo, cubierto de polvo con el nombre M. Alarcón, grabado en letras doradas ya desgastadas. Lo recogió con sumo cuidado y lo abrió. Las páginas amarillentas pero aún legibles estaban llenas de notas manuscritas, fechas de vendimia, combinaciones de uvas, registros de fermentación, apuntes sobre el clima y dibujos esquemáticos de barricas y prensas. Era un cuaderno de trabajo, pero no de cualquiera. Al final de una página, Isabel encontró una firma: Mateo Alarcón, abuelo. Año 1948. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no es solo un cuaderno, susurró para sí. Es memoria viva. Subió con el libro abrazado contra el pecho. Al salir la luz del sol, le pareció más brillante que antes. Rafael la observaba desde unos metros secándose el sudor con un pañuelo. ¿Encontraste algo? Un cuaderno, dijo ella enseñándoselo. ¿De un Alarcón? Rafael frunció el ceño. ¿Del abuelo de Mateo? Parece que sí. Está lleno de notas sobre el viñedo. Antiguas, muy detalladas. Será mejor que se lo enseñes tú misma, murmuró él. Mateo no es muy amigo de revolver el pasado, pero tal vez esto le interese. Isabel esperó hasta el atardecer, cuando los rayos de sol caían oblicuos sobre las parras, y la finca se envolvía en una calma suave. Mateo estaba sentado en el porche con una copa de vino en la mano y la mirada perdida en el horizonte. ¿Interrumpo?, preguntó ella con el libro en las manos. Depende de lo que traigas. Se lo tendió sin decir nada. Mateo alzó las cejas al ver la cubierta. Lo abrió, leyó unas líneas, luego pasó varias páginas con lentitud. Sus labios se apretaron. Creía que esto se había perdido, murmuró. Estaba en el sótano detrás del cobertizo, bajo una trampilla. Mi abuelo pasaba horas escribiendo ahí, dijo Mateo sin apartar los ojos del cuaderno. Era obsesivo, pero también un soñador. ¿Por qué lo cerraron?, se atrevió a preguntar Isabel. Mateo levantó la mirada pensativo. Después de su muerte las cosas cambiaron. Mi padre quiso modernizar todo, y con el tiempo dejamos de mirar atrás. Este sótano era como una cicatriz. Isabel se sentó frente a él con la copa vacía entre las manos. Pero hay cicatrices que, si se curan bien, pueden volverse parte de lo más fuerte. Él sonrió apenas. Luego señaló la copa. ¿Quieres probar? Ella asintió. Mateo fue hasta dentro y volvió con otra copa. Le sirvió de la misma botella. El vino tenía un tono profundo, casi violeta, y un aroma que mezclaba moracuero y madera. Es de la cosecha de hace 3 años, explicó. No es la mejor, pero tiene carácter. Isabel probó un sorbo y cerró los ojos. Tiene algo nostálgico. Mateo rió con suavidad. Eso es porque viene de las viñas más viejas, las que aún resisten. Se hizo un silencio cómodo. El cielo comenzaba a oscurecer y las primeras estrellas asomaban sobre las colinas. Mateo, dijo ella entonces, ¿por qué me diste una oportunidad? Él tardó en responder. Luego bebió un trago y dijo, porque cuando vi cómo tu hija se aferraba a ti, recordé a mi hermana. También se fue joven, con una hija pequeña. Nadie la ayudó. Murió sola con miedo. No quería repetir la historia. Isabel bajó la mirada. Sus dedos acariciaban el borde de la copa. Gracias por no cerrar la puerta. No todos lo habrían hecho. Mateo se puso de pie y tomó el cuaderno. Mañana, si te parece, podríamos bajar juntos al sótano. Hay cosas que merece la pena rescatar. Y quizás empezar de nuevo. Isabel asintió. No lo dijo, pero en su pecho algo se había abierto. Un espacio nuevo. No por el vino ni por el trabajo, sino por la posibilidad de que tal vez esta vez sí pudiera echar raíces.
Esa noche, mientras Luz dormía en la casita y Tolo roncaba a sus pies, Isabel abrió una libreta que Pilar le había dejado esa mañana con una nota, para que apuntes lo que quieras recordar. En la primera página escribió con letra firme, Día 3. Encontré un sótano, y dentro algo más que polvo. Tal vez una segunda oportunidad. Los muros de piedra todavía escuchan. Los días siguientes transcurrieron con una extraña calma, como si la finca respirara más hondo con cada amanecer. Isabel poco a poco fue encontrando su ritmo entre las viñas. Sus manos se endurecieron, sus movimientos se hicieron más seguros, y su mirada aprendió a leer las plantas como si hablara un idioma antiguo. Luz se había ganado su lugar en la finca también. Cada mañana Pilar le dejaba una caja con lápices y papeles de colores. Sentada bajo el porche con Tolo a su lado, la niña dibujaba las parras, las nubes, y a veces a su madre trabajando entre las hojas. Una tarde, mientras revisaban las cubas del pequeño lagar junto a Mateo, el viento cambió. Fue sutil al principio. Una ráfaga más fría, un susurro distinto entre las hojas. Mateo se irguió frunciendo el ceño. «Esto no me gusta», dijo mirando hacia el oeste. «El cielo no tiene buen color». Isabel levantó la vista. En el horizonte unas nubes densas comenzaban a formar un arco oscuro que se extendía hacia la finca. «¿Va a llover? Ojalá fuera solo eso», murmuró él. «Aquí, cuando el viento sopla así en abril, suele venir con tormenta seca. Y si hay relámpagos». No terminó la frase. Ya estaba caminando hacia el almacén dando órdenes a los jornaleros que aún trabajaban en los viñedos. «Rafael, refuerza las espalderas del sector norte, atad las lonas, guardad las herramientas». Isabel se ofreció a ayudar. Mateo la miró un segundo y asintió. «Vea por Pilar y Luz. Que se queden dentro de la casa. Luego ven al campo, necesitamos manos». Corrió hacia la casita donde encontró a Luz jugando con una caja de corchos. «Cielo escucha», dijo agachándose a su altura. «Va a venir una tormenta. Quiero que te quedes aquí con la señora Pilar. No salgas hasta que yo vuelva, ¿de acuerdo, Luz?». Asintió con seriedad, como si comprendiera el peso de aquellas palabras. «Tolo se queda conmigo, claro que sí. Él no se separa de ti». Le dejó un beso en la frente y salió de nuevo al exterior, donde el viento ya se levantaba con fuerza. Las hojas de las parras vibraban con un sonido seco como papel. El cielo había adquirido un tono verdoso y real. En la distancia se oía un trueno lejano. En el campo todos se movían con rapidez. Isabel ayudó a asegurar una estructura de madera que sostenía las vides más jóvenes. Las cuerdas crujían tensas mientras los primeros relámpagos iluminaban las nubes. De pronto, un ruido seco fuerte rompió el aire. Un poste de espaldera se dio ante el viento y arrastró consigo toda una sección de viñas. Las ramas cayeron como una cortina aplastando parte de la cosecha. «¡Cuidado!», gritó Rafael. Isabel no lo pensó. Corrió hacia la zona caída apartando hojas y ramas, tratando de salvar lo que pudiera. Sus manos sangraban por los arañazos, pero no se detenía. Mateo llegó segundos después. La encontró de rodillas luchando contra la maraña de plantas. «¡Estás loca!», gritó por encima del viento. Podía haberte caído encima, no podía dejar que se perdiera todo él. La miró con los ojos brillantes por la lluvia que empezaba a caer. Entonces, sin decir palabra, se agachó a su lado y comenzó a ayudarla. Trabajaron juntos, hombro con hombro, bajo un cielo que se desplomaba. El barro les llegaba hasta los tobillos, y el vino que goteaba de las uvas rotas olía a batalla perdida. Pero había algo más fuerte que la tormenta en ellos, la voluntad de resistir. Cuando lograron levantar parte de la estructura, cayeron sentados en la tierra jadeando. La lluvia les empapaba la ropa, les corría por la cara, les limpiaba la piel de todo, menos del cansancio. Entonces, Isabel rió. Primero bajito, luego más fuerte. Mateo la miró desconcertado. «¿De qué te ríes? ¿De ti?» «De mí. De este desastre», dijo ella con la voz temblorosa. «Parecemos dos locos luchando contra el cielo».
Él sonrió rendido. ¿Puede que lo seamos? Se levantaron como pudieron y regresaron al lagar. En el interior Pilar ya tenía velas encendidas. Luz corrió hacia su madre y se abrazó a su cintura empapada de arriba abajo. ¿Estás bien? Sí, mi amor. Solo estamos mojados y un poco rotos. Mateo se sentó en un banco de madera con el cuaderno rojo del abuelo entre las manos. Lo había protegido bajo la camisa como si fuera un tesoro. Isabel se acercó secándose con una toalla. No hemos perdido todo, dijo él. Las cepas viejas resistieron. Mañana veremos qué se puede salvar. No es solo la cosecha, murmuró ella. Es este lugar. Esta historia. Él la miró con una expresión que no había mostrado antes, respeto sí, pero también cariño. Algo que empezaba a abrirse despacio. Esa noche, cuando la tormenta finalmente se alejó y la finca quedó envuelta en una calma húmeda y pesada, Isabel se sentó en su camastro con una copa de vino entre las manos. Abrió su libreta y escribió: Día 4. El cielo cayó sobre nosotros, pero seguimos de pie. Mateo rió. Yo también. Y las vides aún no se rinden. El día del festival llegó con campanas, farolillos de papel y olor a canela. La pequeña plaza del pueblo, apenas 3 calles más abajo de la finca, se transformó en un bullicioso escenario de alegría. Puestos de artesanía, niños disfrazados de racimos de uva, concursos de tortilla y catas populares. Las casas colgaban banderines entre sus balcones, y el aire olía a vino joven y pan recién horneado. Isabel se encontraba junto a una mesa de madera bajo un toldo con un cartel pintado a mano: Finca Alarcón, cosecha artesanal. Había dispuesto las botellas que ella y Mateo habían embotellado tras la tormenta. 3 estaban sin etiqueta, solo marcadas con un lazo violeta que Luz había atado con orgullo. ¿Puedo ir a ver los caballos?, preguntó la niña estirando la manga de su madre. En un ratito, cielo, dijo Isabel acariciándole el pelo. Espera a que venga el señor Mateo, ¿vale? Luz resopló resignada y se sentó en una silla pequeña con tolo echado a sus pies. Mateo llegó poco después con una camisa limpia y el cabello todavía húmedo. Su aspecto era más formal de lo habitual, pero en sus ojos seguía esa mezcla de reserva y cansancio. «Pareces nervioso», le susurró Isabel. «Preferiría estar colgando espalderas. Pues aquí estás vendiendo sal de uva y sonriendo a señoras con sombreros. ¿Quién dijo que la vida fuera justa?» La primera clienta fue una mujer mayor de ojos agudos y bolso pesado. Probó un sorbo del vino tinto y frunció el ceño. «¿Sabe? A recuerdo», dijo finalmente, como si la tierra se acordara de algo. Mateo la miró con sorpresa. «Usamos una variedad previa a la filoxera. Poco rendimiento, pero con alma». «Me la llevo 2 botellas», declaró la mujer metiéndolas en su bolso como quien guarda un secreto. El día fue avanzando entre risas, brindis y pequeñas ventas. Luz ganó un lazo azul en el desfile infantil disfrazada de hada de la vid, y Pilar apareció con una bandeja de limonadas y rosquillas. Pero cuando el sol empezó a caer, ocurrió algo que partió el aire en 2. Una mujer apareció entre los puestos. Iba demasiado arreglada para la ocasión, vestido de lino blanco impoluto, gafas de sol, oscuras tacones que no sabían de caminos de tierra. Caminaba con seguridad como si supiera exactamente a dónde ir. Isabel la vio antes que Mateo. Algo en su estómago se encogió. La mujer no miró los vinos ni los productos. Caminó directa hacia la mesa y se detuvo frente a Isabel. «Eres Isabel Navarro, ¿verdad?» La voz era suave, ensayada. La sonrisa tensa. «Sí», respondió Isabel con el cuerpo rígido. «Lo sabía. Ha costado encontrarte». Mateo se volvió. Al ver la tensión se acercó y se puso junto a Isabel con una postura protectora. «¿Pasa algo?» «No vengo a causar problemas», dijo la mujer quitándose las gafas. «Solo a entregar un mensaje. Mi hermano está buscando a su hija». El mundo de Isabel se detuvo. La mujer dejó que el silencio hiciera su trabajo. Luego, como quien da una estocada, Luz. Su verdadero nombre es Lidia May Esparza,
y su padre quiere recuperarla. Isabel sintió que las piernas le flaqueaban. Mateo dio un paso al frente. ¿Quién es usted? Me llamo Marisa Esparza. Soy la hermana de Natalia, la madre de la niña y hermana del padre. Ese hombre la abandonó, soltó Isabel la voz rota. La dejó con mi hermana enferma y nunca más apareció. Y ahora ha cambiado, respondió Marisa con una sonrisa falsa. Está limpio con trabajo estable. Quiere ejercer su derecho. Yo soy su tutora legal, dijo Isabel, aunque sabía que sus papeles eran endebles, apenas unas cartas y una voluntad escrita a mano. No estás registrada como tal, dijo Marisa bajando la voz. Es un área gris, Isabel, muy gris. Mateo intervino con un tono firme. Ya ha dicho lo que venía a decir. Ahora márchese. Marisa le dirigió una mirada curiosa. Algo pasó por sus ojos. Luego se giró sobre los tacones y se marchó entre los puestos. Isabel cayó sentada en el banco sin aire. No puedo perderla, susurró. No tengo otra cosa. Mateo se agachó a su altura. No la vas a perder, dijo con voz serena. Vamos a luchar. Esa noche, ya de vuelta en la finca, Isabel abrazó a Luz con fuerza mientras la niña dormía aún con la corona de papel torcida sobre la frente. El miedo le apretaba el pecho como una tenaza. Mateo llamó a una vieja amistad en Logroño, un abogado semi-retirado pero agudo como cuchilla. Le mandó copia de todo lo que Isabel tenía, contratos, cartas, facturas. Hay camino, dijo. No será fácil, pero hay base. Pilar también entró en acción buscando papeles, cartas, cualquier rastro que reforzara el caso. Lo importante es que la niña tiene hogar, escuela, médico, estabilidad, dijo. Esa tarde, mientras Luz pintaba en el porche, Isabel bajó sola al sótano. Necesitaba respirar lejos del miedo. Abrió el cuaderno del abuelo Alarcón y leyó una página garabateada a toda prisa años atrás. Algunas lluvias llegan tarde, otras demasiado pronto, pero las viñas siempre recuerdan cómo buscar la luz. Isabel cerró los ojos. Sus labios repitieron en voz baja, yo también. Yo también buscaré la luz. Durante los días siguientes, la finca dejó de ser solo un viñedo para convertirse en un frente de batalla silencioso. Mateo, que siempre había preferido hablar poco y trabajar mucho, se transformó en un organizador metódico. Llamadas, carpetas, papeles. Su mesa del despacho, normalmente vacía, se llenó de documentos, certificados escolares, de luz, informes del médico local, cartas de vecinos que conocían a Isabel. Pilar recorría la casa como un torbellino, rescatando recibos antiguos, fotografías, hasta dibujos de la niña pegados en la nevera. Incluso Rafael, que rara vez hablaba más de 2 frases seguidas, dejó sobre la mesa una foto arrugada donde aparecía Isabel, enseñándole a Luz cómo podar las viñas más jóvenes. No soy sentimental, pero esto vale más que 1000 firmas, murmuró. Isabel, por su parte, se aferraba al trabajo. Podaba, barría, prensaba. Pero cada noche en la soledad de la casita su cuerpo temblaba. La idea de perder a Luz era como una sombra constante, una amenaza que no le dejaba respirar. Una tarde, mientras limpiaba el pequeño lagar, Mateo se acercó con una botella en la mano. El vino era oscuro, profundo, casi negro bajo la luz tenue. ¿Nuevo experimento?, preguntó ella. Algo así. Es una mezcla con las uvas que sobrevivieron a la tormenta, las que nadie esperaba que sirvieran. Isabel tomó la copa que él le ofrecía. Dio un sorbo y se quedó en silencio. Tiene carácter, dijo finalmente. Pero también algo suave. Como tú, dijo Mateo sin mirarla. Isabel bajó la vista, luego se atrevió. Quiero embotellarlo. Pero no para vender. Entonces ella lo miró. Sus ojos eran claros, determinados. Quiero hacerlo como promesa, como símbolo, para recordar por qué estoy luchando. Mateo asintió. Comprendió sin que ella tuviera que decir más. Al día siguiente, Isabel escribió en la libreta día 9. He empezado una nueva mezcla. La llamaré Promesa de Lidia. No es solo vino. Es esperanza embotellada. La noticia que temían no tardó en llegar. Una noche, justo después del anochecer,
sonó el timbre de la casa principal. Pilar abrió, pero Isabel ya se había puesto en pie al oír el coche. Marisa estaba en el umbral esta vez, acompañada por un hombre en traje gris y con un maletín en la mano. «Buenas noches», dijo ella con una sonrisa fría. «Este es el señor Renner, representante del juzgado de familia. Venimos a entregar una notificación formal de intención de audiencia». El hombre extendió un sobre de papel oficial. Isabel lo tomó con las manos heladas. «La vista será en Logroño». «Dentro de una semana», añadió Marisa. «Espero que tengas tus papeles en orden». Antes de que pudiera responder, Pilar se interpuso firme. «Ya ha hecho lo que venía a hacer. Ahora márchese. Aquí no es bienvenida». Marisa alzó las manos con fingida inocencia. «No hay necesidad de ofenderse. Solo queremos lo mejor para la niña. La familia debe estar con la familia, ¿no?». Se giró y volvió al coche con el abogado siguiéndola. Isabel se quedó en el porche aún con el sobre en la mano. Mateo lo tomó suavemente. «Déjame leerlo. Veremos qué podemos hacer». «No puedo perderla», susurró ella de nuevo. «No me queda nada más». Mateo la miró con una ternura que pocas veces se había permitido mostrar. «Tienes mucho más de lo que crees. Nos tienes a nosotros». Esa semana fue la más larga de su vida. Isabel reunió todo lo que tenía: contratos de trabajo, cartas manuscritas de su hermana antes de morir, recibos de compras escolares, incluso dibujos de luz, con la firma mamá al pie. Mateo preparó un informe detallado de su función en la finca, incluyendo su ascenso a encargada de bodega. Don Esteban, el abogado amigo de Mateo, llegó desde Logroño con una carpeta bien organizada. «No es un caso fácil», advirtió, «pero la clave no es el papel, es el vínculo. La jueza buscará eso. Una niña enraizada, una figura estable». «Lo soy», dijo Isabel, más para convencerse a sí misma que a él. «Y lo demostrarás», afirmó él. La noche anterior al viaje, Isabel bajó al sótano con una botella ya etiquetada Promesa de Lidia. La colocó en una caja junto a los papeles. No pensaba abrirla aún, pero quería llevarla, como escudo, como testigo. Al amanecer, el coche arrancó. Luz dormía en el asiento trasero abrazada a su muñeca. Mateo conducía con gesto serio pero tranquilo. Isabel en el asiento del copiloto sostenía la carpeta de documentos como si contuviera su corazón entero. Miró por la ventanilla una última vez. Las viñas seguían allí, en fila, firmes, como ella quería estar. Ese día, en algún lugar entre las montañas y el sol, Isabel decidió algo. No iba a suplicar, iba a defender. Y si la vida era una tierra dura, ella iba a echar raíces allí. El trayecto a Logroño fue silencioso. Mateo conducía con las manos firmes sobre el volante, y cada tanto lanzaba una mirada al retrovisor para comprobar que Luz seguía dormida en el asiento trasero, su peluche asomando por entre los brazos. Isabel no había soltado la carpeta de documentos desde que salieron de la finca. La sostenía como quien abraza una promesa hecha carne. Llegaron a la ciudad justo antes del mediodía. Don Esteban les esperaba en una cafetería junto al juzgado con su habitual expresión serena y una libreta llena de apuntes. «La vista será mañana a las 10», dijo mientras removía su café. «Hoy tenemos tiempo para repasar». Isabel asintió intentando no mostrar lo que temblaba por dentro. «He traído todo», dijo abriendo la carpeta. «Los dibujos de Luz, las cartas de Natalia, las facturas, las notas de la escuela, incluso una foto con Rafael. Todo suma», asintió el abogado. «Pero lo más importante es tu testimonio. Tienes que hablar desde lo vivido, con claridad, sin dramatismos, solo verdad». Isabel respiró hondo. ¿Verdad? Eso sí lo tenía. Después de dejar a Luz con una amiga de don Esteban que se ofreció a cuidarla por la tarde, Mateo llevó a Isabel a caminar por el casco antiguo. Las callejuelas empedradas, el aroma del vino joven saliendo de las tabernas, los balcones con geranios colgantes. Todo parecía venir de otro mundo. Uno donde la gente no tenía que luchar por quedarse con sus hijos. «¿Sabes qué me dijo Pilar antes de salir?», comentó Isabel, intentando romper el silencio.
¿Qué? Que si no volvía iba a tener que aprender a cocinar, y que la finca se le caería encima sin mí. Mateo sonrió. Tiene razón. No sabríamos por dónde empezar sin ti. Tú podrías. No quiero. La frase quedó suspendida entre ellos. Isabel bajó la mirada pero no se alejó. Aquel silencio compartido también era una forma de vínculo. Esa noche, en la pequeña pensión donde se hospedaban, Isabel se encerró un rato en el baño con su cuaderno. Sentada en el suelo bajo la luz amarilla de la lámpara, escribió: Día 10. Mañana me pondré de pie y diré la verdad. Sobre el miedo, sobre el amor, sobre lo que significa ser madre sin haberlo planeado, y cómo un día ya no supe ser otra cosa. La mañana de la vista el cielo de Logroño amaneció cubierto. No llovía, pero el aire estaba cargado como si todo el mundo contuviera la respiración. El juzgado era un edificio de piedra sobria con un portalón de madera maciza y escalones gastados por el paso de generaciones. A Isabel le temblaron las rodillas al poner un pie en el primer peldaño. Mateo, sin decir nada, le puso la mano en la espalda. Estamos contigo. Don Esteban los esperaba ya dentro. Luz se quedó con la cuidadora jugando con fichas de madera. Cuando la vio marcharse, Isabel sintió como si le arrancaran algo del pecho. Pero sabía que debía ser fuerte, por ella. La sala de vistas era más pequeña de lo que imaginaba, casi íntima. Había bancos de madera y una jueza de cabello recogido y rostro amable pero serio. A la izquierda, Marisa y su abogado repasaban papeles. A la derecha, Isabel, Mateo y don Esteban se sentaron con calma tensa. Todo empezó con formalidad: presentación de documentos, identificación de las partes, y luego la exposición inicial del abogado de Marisa. Mi clienta representa al padre biológico de Lidia May Esparza. Empezó con tono seguro. Durante años ha desconocido su paradero por circunstancias ajenas a su voluntad. Hoy, con su vida estabilizada, desea recuperar el vínculo perdido y ejercer su derecho como padre. Isabel cerró los puños. Aquel discurso era como un teatro mal ensayado. El turno de don Esteban fue breve, claro. Mi clienta ha criado a esta niña desde que tenía 6 meses. No por obligación, por amor. Y hoy es su única referencia a su hogar, su madre. Cuando la jueza la llamó a declarar, Isabel sintió que el aire en la sala se hacía más denso. Caminó hasta el estrado, se sentó y miró de frente. No estaba en mis planes ser madre, comenzó. Pero la vida no pregunta. Mi hermana murió y me dejó a Luz. Su padre desapareció. Nunca preguntó, nunca escribió. Nunca apareció en un hospital, ni en un cumpleaños, ni en una fiebre. Hizo una pausa. Luego continuó. Le enseñé a caminar, a leer, a distinguir entre las uvas buenas y las que no sirven. Le canto por las noches, y sé cuándo un silencio suyo significa miedo y cuándo significa paz. No tengo su sangre, pero tengo todo lo demás. La jueza asintió lentamente. Luego pidió escuchar a Luz. La niña entró con su peluche en brazos, con la corona de papel que Pilar le había hecho para el festival aún doblada en el bolsillo. Se sentó con los pies colgando y respondió con voz suave. ¿Sabes por qué estás aquí, cariño?, le preguntó la jueza. Porque quieren llevarme con un señor que no conozco, respondió ella mirando al suelo. ¿Y tú qué quieres? Quedarme con mi mamá. ¿Y quién es tu mamá? Luz alzó la vista sin dudar. ¿Isabel? Siempre lo ha sido. El silencio en la sala fue absoluto. Marisa apartó la mirada. Mateo cerró los ojos. Don Esteban solo sonrió muy levemente. La jueza pidió un receso. Isabel regresó al banco y Mateo le tomó la mano fuerte. Lo has hecho muy bien, le susurró. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, respondió. Lo hice por ella. Y por primera vez en muchos días supo que había hablado no desde el miedo, sino desde la verdad. La sala permanecía en silencio cuando la jueza regresó. El eco de sus tacones sobre el suelo de madera pareció marcar cada segundo como un martillo invisible.
Isabel sintió como le palpitaban las sienes. Tenía la mano entrelazada con la de Mateo, y aunque no se miraban la calidez de ese gesto, era su única ancla. La jueza se sentó, colocó los papeles sobre la mesa y miró a ambos lados con una expresión neutra. En casos como este, el tribunal debe actuar en beneficio superior de la menor. El derecho biológico, aunque relevante, no siempre define lo que es un hogar. Isabel contuvo el aliento. Mateo tensó la mandíbula. Tras escuchar las declaraciones, examinar los documentos y observar la dinámica familiar expresada en esta audiencia, este juzgado declara que la tutela legal de la menor, Lidia May Esparza, permanecerá bajo la custodia de Isabel Navarro, de forma permanente. Hubo un segundo de absoluto silencio. Luego el corazón de Isabel explotó en el pecho. No lloró, no se derrumbó, simplemente cerró los ojos y sintió como algo en su interior, quizás el miedo, quizás la incertidumbre, se rompía y desaparecía. Marisa desde la otra mesa no dijo una palabra. Se levantó con su abogado y salió de la sala sin despedirse. Mateo soltó la mano de Isabel solo para colocarla sobre su espalda en un gesto de apoyo silencioso. «Lo has conseguido», susurró. Isabel asintió. Pero en realidad no había sido una victoria. Había sido una confirmación. Una validación de algo que ella ya sabía desde hacía mucho. Luz era su hija. No por papeles, sino por todo lo que habían vivido juntas. Cuando salieron del juzgado, la ciudad les pareció más luminosa, aunque el cielo seguía gris. Isabel se agachó ante Luz, que los esperaba en un banco abrazada a Tolo, el peluche que no soltaba nunca. «¿Estás bien, mi vida?». Luz asintió con una sonrisa tranquila. «¿Podemos volver a casa?». Isabel rió y la emoción por fin encontró una salida. «Sí, cariño. Podemos volver a casa». De regreso a la finca, el paisaje parecía haber cambiado. Las viñas, las parras, el camino de grava. Todo tenía un color nuevo, como si la tierra misma hubiese respirado de alivio con ellas. Pilar las esperaba en la entrada con un delantal manchado de harina y una sonrisa temblorosa. «¿Entonces nos quedamos?», dijo Isabel apenas con voz. La mujer no dijo nada. Solo abrió los brazos y las abrazó a las dos. Mateo, desde un paso atrás, observaba la escena con una ternura apenas contenida. Esa noche, tras acostar a Luz, Isabel bajó sola al sótano. La vieja lámpara aún colgaba del techo lanzando una luz dorada sobre los muros de piedra. Sobre la mesa descansaba la botella etiquetada con letras cuidadosas, «Promesa de Lidia». La tomó con manos firmes, la colocó dentro de una pequeña caja y subió las escaleras. Mateo estaba en el porche con las mangas arremangadas y una copa vacía en la mano. «¿Estás segura?», preguntó cuando la vio con la caja. «Siempre dije que no la abriría hasta saber que estábamos a salvo». Y ahora Isabel se sentó a su lado. Abrió la caja, retiró el corcho con un leve crujido y sirvió 2 copas. El vino tenía un color oscuro casi negro, pero en su aroma había algo vivo. «Tierra, fruta, memoria». «Por ella», dijo Isabel alzando su copa. «Y por ti», añadió Mateo. «Por todo lo que has hecho. Por quedarte». Chocaron suavemente las copas. El vino era intenso pero redondo, lleno de aristas suaves como las cicatrices bien curadas. Pasaron un rato en silencio viendo cómo la noche cubría la finca como un manto de terciopelo. En algún punto Mateo dijo: «¿Sabes, cuando llegaste pensé que te quedarías una semana, 2 como mucho. Parecías tan... de paso». «Yo también lo pensé», confesó Isabel. «Pero luego te vi en medio de una tormenta cubierto de barro, luchando por salvar unas parras como si fueran hijos. Y supe que aquí pasaban cosas que valían la pena». Él la miró. Su rostro estaba en sombra, pero sus ojos brillaban. «Y tú llegaste con una niña y un cuaderno y transformaste este lugar. Le devolviste voz al vino y memoria a la piedra. Solo estaba buscando dónde echar raíces. Y las encontraste». La copa de Isabel ya estaba casi vacía. Se levantó y dijo más para sí misma que para él: «Mañana hay poda temprana. Luz quiere ayudar. Dice que las tijeras pequeñas son más rápidas.
Tendrá su par de guantes, aseguró Mateo. Isabel le sonrió una vez más antes de entrar en casa. Antes de dormir, escribió una última entrada en su cuaderno día 11. La ley me lo confirmó. Pero yo ya lo sabía. Hoy somos hogar. Hoy nos quedamos. Y esta tierra, la misma que un día pensé que no era mía, ahora pronuncia mi nombre sin dudar. Desde que regresaron de Logroño, los días en la finca parecían más livianos, como si el aire tuviera menos peso y las paredes menos memoria. Incluso las viñas, aún cargadas con el trabajo de primavera, se mecían con una cadencia más suave. Isabel volvía a su rutina, pero algo había cambiado. Ya no trabajaba para quedarse. Ahora lo hacía porque pertenecía. Luz se despertaba temprano, se ponía sus botas y correteaba por el patio siguiendo a Tolo como si fuera su sombra. Pilar, entre desayuno y desayuno, la corregía con dulzura cuando se colaba en la cocina. Mateo había vuelto a madrugar a revisar las espalderas, a caminar los surcos como siempre. Pero algo en su forma de estar era distinto. Se detenía más, observaba más. Y cada tarde, sin falta, encontraba una excusa para pasar por la casita donde Isabel fermentaba ideas y nuevas mezclas. Una tarde, mientras etiquetaban botellas en el pequeño lagar restaurado, Luz entró corriendo con una corona de hojas sobre la cabeza y los dedos manchados de morado. «Mamá, he hecho una etiqueta para el vino». Isabel la miró con ternura. La niña sostenía una hoja de papel con un dibujo torpe pero colorido. Una viña, un sol y 3 figuras de palitos con sonrisas enormes. «Se llama vino para quedarse», dijo Luz muy seria. Mateo rió. «Yo lo compraría». Isabel, con el corazón apretado de emoción, colgó el dibujo sobre la pared de piedra. Y ese gesto simple pero íntimo selló algo que ni el tiempo ni el miedo podrían deshacer. El fin de semana llegó con brisa fresca y cielo despejado. Pilar anunció que haría cocido y pan de pueblo como Dios manda, y Rafael trajo una caja de melocotones que olían a infancia. Mateo apareció esa tarde en la casita con 2 copas y una botella de vino blanco frío. ¿Una pausa? Isabel dejó lo que estaba haciendo, se limpió las manos en el delantal y asintió. Salieron al porche donde el atardecer teñía los campos de dorado. ¿Sabes qué pensé cuando te vi llegar aquella primera vez?, preguntó Mateo sirviendo el vino. «Que iba a darte más trabajo del que valía la pena», respondió ella con una sonrisa cansada. «Que estabas agotada, que escondías algo, pero también que llevabas dentro una fuerza de la que ni tú eras consciente». Isabel bajó la mirada. «Yo solo sabía que tenía que cuidar de Luz. Todo lo demás lo aprendí sobre la marcha, y lo hiciste mejor que nadie». Le tendió una copa y alzaron un brindis en silencio. El vino era afrutado, ligero pero con cuerpo, como una verdad dicha sin gritar. «¿Y tú?», preguntó Isabel. «¿Por qué no te fuiste nunca de aquí?». Mateo miró hacia las viñas. «Porque me daba miedo que si me iba ya nadie cuidara de esto, de lo que construyeron mi abuelo, mi padre, y ahora nosotros». Ella repitió esa última palabra en su mente. «Nosotros». Mateo dijo con voz suave: «Si un día esto cambia, si yo cambio, si la vida nos obliga a movernos, entonces también lo enfrentaremos», respondió él sin dudar. «Juntos». Isabel lo miró, no como la mujer que un día llegó a pedir trabajo, sino como quien había construido día a día algo que ya nadie podría arrebatarle. Esa noche, después de acostar a Luz, Isabel bajó sola al sótano. Encendió la lámpara de aceite y se sentó junto al libro de notas ya casi completo. Pasó las páginas. Había hojas manchadas de mosto, otras arrugadas por la humedad, algunas con dibujos de Luz, otras con pequeñas flores secas prensadas entre líneas. En la última página, en blanco, escribió: Día 31. La tierra ha hablado. Las raíces no solo crecen hacia abajo, también crecen hacia los otros. Y cuando se entrelazan, ya no hay tormenta que las arranque. Cerró el cuaderno, se abrazó las rodillas, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al futuro. A la mañana siguiente, Luz apareció en la cocina con un sobre entre los dedos.
Lo encontré bajo la puerta. Isabel lo abrió. Era una postal sin remitente, sin firma. Solo una imagen de viñas al amanecer y una frase escrita a mano. Una hija no es quien nace de ti, sino quien crece contigo. La reconoció al instante. Era letra de Natalia, su hermana. Contuvo el llanto y apretó la postal contra el pecho. Pilar la observó en silencio, luego se acercó y le ofreció una taza de café caliente. ¿Sabes?, dijo la mujer. Hay familias que se heredan y otras que se eligen. Isabel asintió, y supo en lo más profundo que ella había elegido bien. El verano llegó con fuerza a La Rioja. Los campos se llenaron de sol. Las vides alargaron sus brazos verdes hacia el cielo, y el aire olía a tierra seca, a mosto en el aire a promesa. La finca Alarcón también se transformó. La vieja casita de los jornaleros donde Isabel y Luz habían pasado sus primeras noches con incertidumbre, ahora tenía flores en las ventanas, cortinas nuevas cosidas por Pilar, y dibujos de la niña pegados en la nevera. Era sin duda un hogar. Las labores del campo no cesaban. Rafael, con su gorra raída y su andar pausado, seguía guiando los trabajos con la misma rectitud de siempre, pero ahora soltaba alguna sonrisa de vez en cuando. Pilar organizaba meriendas al aire libre con pan casero, y Mateo. Mateo había dejado de caminar solo. Una mañana, al salir a revisar los racimos más tempranos, Isabel se detuvo a mirar la finca desde lo alto del camino. La casa principal, el lagar, las hileras de parras perfectamente alineadas. Todo parecía parte de algo mayor. No solo un lugar de trabajo, sino un lugar lleno de sentido. Mateo se acercó por detrás y se detuvo a su lado en silencio. «¿Sabes?», dijo él tras unos segundos. «Siempre pensé que el viñedo necesitaba renovación. Inversión maquinaria, nueva eficiencia. ¿Y ahora? Ahora pienso que lo que necesitaba era que alguien volviera a creer en él». Isabel no respondió. Solo entrelazó sus dedos con los suyos. Luz seguía creciendo como las vides de espacio firme, mirando siempre hacia la luz. Ya sabía distinguir entre las uvas tempranas y las tardías, y llevaba una libreta propia donde anotaba cada cosa que aprendía de Rafael o de su madre. Una tarde, mientras pintaban etiquetas para una nueva edición del vino Promesa de Lidia, la niña preguntó: «¿Nos vamos a quedar aquí para siempre?». Isabel se sorprendió por la pregunta. «¿Te gustaría?». Luz asintió con fuerza. «Aquí sé que nadie nos va a quitar nada». Isabel la abrazó con fuerza, porque sí, también ella lo sentía así. La finca ya no era un refugio, era una raíz. Para celebrar la primera cosecha, después de todo lo ocurrido, decidieron organizar una pequeña fiesta de vendimia. Vecinos, trabajadores, amigos del pueblo. Todos estaban invitados. Pilar preparó empanadas, tortillas, rosquillas de anís. Isabel y Mateo organizaron una cata de los vinos nuevos bajo una pérgola adornada con luces. Rafael incluso sacó un viejo acordeón que nadie sabía que aún funcionaba. Luz, con un vestido de algodón blanco y corona de flores, fue la encargada de entregar las copas. Su sonrisa iluminaba cada rincón. En el centro de la mesa principal brillaban 3 botellas sin etiqueta, solo marcadas con una cinta azul. Isabel las sirvió con manos seguras y voz clara. «Este vino no tiene nombre oficial, pero para nosotros es el vino del después, del renacer, del quedarse». Los aplausos fueron espontáneos, sinceros, y cuando el primer trago recorrió los paladares de los presentes, se hizo un silencio lleno de emoción. Mateo se acercó a Isabel, copa en mano. «¿Sabes lo que dicen los antiguos? Que el mejor vino no es el que se hace con la mejor uva, sino el que se comparte con la gente adecuada». Ella sonrió. «Entonces es el mejor de todos». Esa noche, cuando los invitados se marcharon y las luces colgantes seguían parpadeando bajo las estrellas, Isabel se sentó en el porche con su cuaderno de notas en las piernas. Mateo la observaba desde la hamaca con una copa aún medio llena. «¿Escribirás hoy también?». «Sí», respondió ella. «Esta vez la última entrada». Abrió el cuaderno, apoyó la pluma y escribió:
Día 52. Ya no cuento días. Ahora siembro estaciones. No necesito mapas. He llegado. Cerró el cuaderno, lo acarició con la palma de la mano y lo guardó en la estantería junto al lagar. Un libro más entre muchos, pero con un peso que solo quien lo había vivido podía entender. La finca durmió esa noche envuelta en silencio y luz de luna. Desde lo alto de la colina las vides parecían olas verdes en calma. El viento susurraba entre las hojas como un canto antiguo. Y dentro de la casa Luz dormía entre sus mantas con tolo a los pies. Isabel la miró por un instante como cada noche, antes de apagar la lámpara. «Estamos donde teníamos que estar», susurró. «Y no pienso soltarlo». Mateo desde la puerta la escuchó, y sin hacer ruido se acercó para envolverla en sus brazos. No hicieron falta más palabras. Habían llegado, y esta vez para quedarse. ¿Alguna vez has sentido que pertenecías a un lugar sin tener que demostrarlo? ¿Has encontrado ese rincón del mundo, una casa, una persona, una tierra donde por fin pudiste soltar el miedo? Porque tal vez como Isabel lo que buscamos no es empezar de nuevo, sino simplemente quedarnos donde el corazón por fin late tranquilo.